Bendiciones una vez más, parados delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha permitido que en este tiempo tengamos la oportunidad nuevamente de compartir su maravilloso mensaje a toda criatura. Amados hermanos, bendiciones, un abrazo grande a toda la iglesia, a todas las personas que están viendo esta programación. La gracia, la misericordia, el favor de Dios sea sobre todos nosotros en este tiempo tan maravilloso que nos ha permitido Dios estar en cuarentenados, para que podamos nosotros estar en familia, para que podamos aprender la vida de cómo un cristiano tiene que compartir en estos tiempos. Bien, así que vamos a orar para que el Señor nos revele su palabra, para que el Señor toque tu vida, para que el Señor te haga entender la grandeza de su perfecto y bendito amor. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos ponemos delante de ti, Señor, para que tú hagas con nosotros conforme tú quieres. Señor, rendimos nuestras vidas delante de ti. Te pedimos perdón de todos los pecados que hemos cometido, Señor, cualquiera fueran, de pensamiento, de palabra, de obra. Señor, tu palabra dice, tu palabra nos ordena, tu palabra nos enseña. Si tus pecados fueran como el rojo carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, dice el Señor. Así que por esa causa, Señor, nos pedimos perdón de todo lo que hubiéramos cometido, Señor. Nos lavamos en la preciosa sangre de Jesucristo, tu santo Hijo. Padre, y te damos gracias por tu Espíritu Santo que en este tiempo nos envías para podernos ministrar tu palabra y para poder compartir este mensaje maravilloso. Padre, tus bendiciones es sobre todos tus hijos, sobre toda la tierra, Señor. Tu palabra dice que hace llover sobre buenos y malos, Señor. Tu palabra es poderosa y preciosa. Todo lo que sale de nuestras bocas tiene poder en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Así que estamos reunidos ahí. Estamos reunidos en casa. Realmente es una bendición maravillosa, ya que tenemos la oportunidad de estar compartiendo en familia, de estar reunidos en familia. La verdadera iglesia del Señor se realiza en las casas. La verdadera iglesia del Señor nació en las casas. Ahí se compartía la palabra, se compartía el pan, el vino, se compartía todo, se aprendía a vivir en sociedad, se aprendía a vivir en amor, se aprendía a vivir en soportándose los unos a los otros, porque ahí era que se movía la presencia y el favor del Espíritu Santo, porque así empezó la primera iglesia, la iglesia primitiva, empezó con ese modelo. Y ese modelo es el modelo del reino de los cielos, porque en el reino de los cielos las Sagradas Escrituras nos enseñan de que todas las cosas las tenemos en común. Nosotros somos ciudadanos del reino y en el reino todo le pertenece al rey, todo. Mía es la tierra y su plenitud, dice la palabra. Así que en el reino todo le pertenece al rey. Y todo que le pertenece al rey nos pertenece también a nosotros. Así que en el reino nadie dice esto es mío, esto es mío, esto es mío. Al contrario, se dice esto es de nosotros, ya que nuestro Padre, que es dueño de todo, nos ha dado para que podamos administrar todos los bienes que tenemos cada uno de nosotros en esta tierra. Así que esa casa que usted tiene, le ha dado Dios. Esa movilidad que usted tiene, le ha dado Dios. Todo lo que usted tiene, Dios nos ha dado para que lo administremos. Dice la palabra que somos mayordomos de los bienes del Señor. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que tenemos que entender ahora en este tiempo. Iglesia del Señor, iglesia del maravilloso Jesús de Nazaret, tiene que aprender esta palabra. Bien, vamos a estar buscando entonces, vamos a estar aprendiendo, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ahí ustedes por favor agarren las escrituras, abran la Biblia. Hechos de los Apóstoles está después de los 4 evangelios, después de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, luego viene el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles significa
todo lo que habían aprendido de los 4 evangelios, lo que habían aprendido la vida de Jesús, lo que habían aceptado a Jesucristo y lo que habían aprendido cómo Jesús les había enseñado, les había mostrado, todo eso ahora viene a mostrarnos Hechos de los Apóstoles, y ahí vemos una iglesia obediente, ahí vemos una iglesia que había empezado a guardar, ahí vimos una iglesia que había empezado a guardar en su corazón, en su vida, la enseñanza de Jesús. Entonces esa iglesia no decía, bueno, ya me lo sé todo, y no lo ponían en práctica, no. Al contrario, ellos decían, hemos aprendido del Señor a hacer esto, y eso hacían. Hemos aprendido del Señor portarnos así, y así se portaban. Hemos aprendido del Señor hablar así, y así hablaban. Hemos aprendido del Señor a hacer. Entonces, eso es ser ciudadano del reino, eso es entrar al reino de Dios y su justicia, eso es buscar primeramente el reino de Dios, eso es lo que el Señor anhela y desea con todo su corazón, que nosotros entendamos este mensaje. Así que este mensaje, amado mío, usted tiene que agarrarlo y guardarlo en su corazón. Ciertamente, con toda certeza, los hijos del reino también nos enfermamos. Ciertamente, con toda certeza, los hijos del reino también padecemos persecuciones, padecemos insultos, padecemos muchas cosas en esta tierra. ¿Por qué? Porque el Señor permite que estas cosas le pasen a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para el Señor, nuestro Rey, ver cómo estamos avanzando en su diario trajinar dentro del reino de los cielos. Así que las personas, cuando se enferman, reaccionan ahora ya no como en el mundo, sino ahora reaccionan como vivientes o enseñados por el reino. Entonces, eso es lo que sucede. No vaya usted a decir ahora en este tiempo de pandemia, pero cómo a los hijos de Dios también se enferman, los hijos de Dios también tienen necesidades, los hijos de Dios, correcto, los hijos de Dios también tienen necesidades, tienen falta de dinero, hay veces falta de pan, hay veces tienen problemas, hay veces hay muertes inclusive en este tiempo. ¿Por qué? Por cosas muy maravillosas. El Señor, el Dios de los cielos, permite una enfermedad a uno de los hijos de Dios para ver cómo reaccionan esos hijos de Dios. Permite una muerte, digamos, dentro de estas pandemias, porque hay muchos cristianos, muchos pastores, aún que han partido a su presencia. ¿Por qué? Porque el Señor tiene todo hecho, todo preparado, y sabe, si Él permite que esas personas fallezcan en este tiempo, ¿por qué? Porque el tiempo de la resurrección ya está cerca. Así que usted no vaya a pensar que los hijos del reino tampoco les va a pasar nada. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, que nosotros estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. El diablo no puede hacernos nada, eso es verdad. Pero también dice la Escritura que Dios a sus hijos los prueba, que Dios a sus hijos les enseña, que el Padre enseña a sus hijos, y entonces en ese enseñar del Padre vienen todos estos problemitas, y ahí ahora Dios ve cómo reaccionas tú, cómo reacciono yo, cómo nos juntamos para hacer el bien, o cómo nos separamos, o cómo nos apartamos de Dios. Bien, capítulo 2 entonces del libro de Hechos de los Apóstoles, versículo, ¿dónde está? 43 para adelante. Y note usted, el título de este mensaje se llama la vida de los primeros cristianos. Ese es el mensaje de esta noche, la vida de los primeros cristianos. Así que quiero que tú aprendas esta noche que nuestras vidas tienen que ser idénticas a la vida de estos primeros cristianos. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el mismo, como Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El Evangelio es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El Evangelio no tiene cambios, el Evangelio no tiene mutaciones, el Evangelio no tiene degradez, no tiene nada de esas cosas. El Evangelio, desde que Jesús vino, nos los transmitió a todos los seres humanos. Desde entonces el Evangelio es el mismo. El apóstol Pablo decía,
si alguien viniera y trajere otro evangelio, no es que haya otro evangelio, dice el apóstol Pablo, sino que hay muchas personas haciéndose los falsos apóstoles, los falsos pastores, etcétera, están inventando otro evangelio que no es el de la Biblia, parecido, asemejado a la Biblia, pero no es de la Biblia. Entonces dice el apóstol Pablo, si alguno trajere otro evangelio del que yo les he predicado, del que yo les he enseñado, ese sea maldito, ese sea anatema. Ese evangelio no es el verdadero evangelio. Si aún un ángel del cielo descendiese trayendo otro evangelio, no lo sigan porque ese sea anatema, sea maldito, porque no existe, no hay otro evangelio. Este es el único evangelio el cual le estamos predicando a usted. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice la Biblia, el versículo 43. Mire usted lo que dice. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y escuche lo que pasaba. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Gloria a Dios. Esto es palabra de Dios. Está escrito en las Escrituras, es la iglesia primitiva, la iglesia que tiene que continuar en estos tiempos. Mire qué hermoso es esto. Dice que en la gente de afuera, sobrevino temor, o sea, un temor, un respeto por esta persona, por estos cristianos, por estos buenos cristianos, porque todos ellos hacían la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque habían aprendido de primera mano de Jesús todas las enseñanzas. Jesús había caminado por esta tierra y les iba anunciando el evangelio a todas las personas. Luego, porque estaba escrito que Jesús tenía que ser crucificado, muerto y resucitado, entonces lo prendieron, lo agarraron, lo crucificaron y luego Jesús resucitó. Después de haber resucitado, 40 días les enseñó el reino de los cielos a estos sus discípulos que estaban en Pentecostés en el aposento alto. Dice la Escritura, eran 120 personas que estaban perseverando. El resto ya habían escuchado el evangelio, Jesús les había mostrado con hechos, había hecho muchos milagros, pero esas personas se retractaron porque habían sido incitadas por los religiosos de ese tiempo y entonces se alejaron de la verdad y fueron tras de la mentira. Pero eso dice la Escritura, que eso tenía que suceder para que nosotros los gentiles pudiésemos entrar a este plan de la salvación. Qué bueno es cuando usted conoce las Escrituras, qué bueno es cuando usted aprende la verdad de Dios. Entonces dice la Escritura que cuando esto sucedió, cuando después que vino en el día de Pentecostés, en el aposento alto, estas personas, las 120, empezaron a hablar en lenguas las maravillas de Dios. Luego, Pedro se puso de pie y empezó a decirles a todas esas personas que estaban viendo este tumulto, este fenómeno para ellos. Otros decían, están borrachos estos. Y entonces había una multitud de pensamientos, de razonamientos por lo extraño que había sucedido. ¿Qué era lo extraño? Dos cosas grandes. Que los hombres tenían unas lenguas como de fuego en sus cabezas. La segunda parte de lo extraño era que ellos hablaban en lenguas, y no eran lenguas que nadie entendía, sino que eran en lenguas de todo el mundo, porque habían llegado de todo el mundo gente que vivían en otros países
a adorar en Jerusalén al Señor. Y entonces por eso es que ellos escuchaban y decían, pero estos nunca salieron de aquí. ¿Cómo es que saben inglés, francés, portugués y tantos idiomas que había en ese mundo? ¿Cómo saben? ¿Quién les ha enseñado? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Entonces lo que pasó era que el Espíritu Santo lo que quería era que todas esas personas escucharan las maravillas de Dios. Dese cuenta usted, eso es lo que pasó. No era otra cosa. Dios tiene todo preparado y tiene todo perfecto. Así que les enseñó el Espíritu Santo a través de los 120 hombres las maravillas de Dios. Empezaron a predicar, de modo que ninguno de ellos podía irse a su lugar sin haber entendido el mensaje poderoso del Evangelio. ¡Gloria a Dios! Ahora miren, Pedro se levanta, se pone de pie y les empieza a predicar a toda esa multitud que estaban asustados, estaban admirados, les empieza a predicar. Esto es lo que estaba escrito en el libro de Joel. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Esto se está cumpliendo ahora, les dijo, y el Espíritu Santo es para todos ustedes. ¿Y saben por qué? Porque ustedes fueron los que crucificaron a Jesucristo, mataron al Hijo de Dios, ustedes fueron los causantes de su muerte. Pero, les dice Pedro, pero no se pongan tristes, porque esto tenía que suceder. Estaba escrito en el libro de Isaías. Todo esto tenía que pasar porque es el plan de Dios para salvar a toda la humanidad. Así que no se sientan tristes. ¿Qué tenemos que hacer ahora, hermano Pedro? ¿Qué tenemos que hacer? Dice que se habían contristado tanto porque, claro, les estaba diciendo, ustedes mataron al justo. Entonces, y ellos se dieron cuenta. ¿Por qué se dieron cuenta? Porque el Espíritu Santo que estaba en los 120 hombres, la unción se transmitió en toda esa multitud, y entonces el Espíritu Santo, como dice el último versículo, añadía cada día a los que habrían de ser salvos. Les había puesto el sentir en sus corazones, les había abierto los oídos y los ojos. De ahí que esas gentes escucharon el mensaje y se contristaron tanto que dijeron, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora nosotros, ya que nosotros somos culpables? ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer? Entonces el apóstol Pedro les dice, arrepiéntanse de todo lo que han hecho, de toda su mala vida que vivían, de la religión en la que están viviendo. Ustedes llegan de lejos, de muchas partes, vienen a adorar aquí al Señor, a Jerusalén, pero todo es un sacrificio vano, porque ustedes, si no tienen el Evangelio, si ustedes no tienen el Cristo en sus corazones, si no tienen al Espíritu Santo como su gobernador de ustedes, en vano las grandes procesiones que hacen de tan lejos para venir a adorar aquí en Jerusalén. ¿Saben? Lo que ustedes tienen que hacer es arrepentirse, convertirse a Jesucristo, porque ahora está naciendo la nueva iglesia, porque ahora la nueva iglesia ya no es iglesias de muchos lados. Ahora la verdadera, la única iglesia se llama Jesucristo, el Señor y Salvador. Dice que esas personas lloraron y se arrepintieron, y ese día se convirtieron una gran multitud. ¿Qué te parece? Ese día hubo una cosecha terrible de esas almas y todos se juntaron, se hizo una iglesia poderosa, una iglesia de 8,000 personas, imagínense, en 2 prédicas que se realizaron en ese lugar. 8,000 personas. Ahora mire, lo importante de todo esto es, una vez convertidos ellos, una vez reunidos ellos, una vez que el Espíritu Santo los había aglutinado, los había abrazado, porque era la iglesia, la salvación viene de los judíos, decía Jesús, y es verdad. Entonces, 8,000 convertidos, y solamente varones, sin contar las mujeres y los niños, dice la Escritura. Entonces, la primera iglesia primitiva nació en ese sentido, en esa fuerza, y nació con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué te parece? ¡Qué cosa más maravillosa! Ahí nace la iglesia primitiva. Ahora, lo que recalca mucho para ti y para mí, lo que recalca mucho que debemos de aprender, debemos de entender, es precisamente esto, que conozcamos la vida de los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque esa es la base de tu cristiandad, esa es la base de tu conocimiento, esa es la base, ese es el principio
principio de lo que nosotros tenemos que hacer. Si tú estás en alguna empresa, en algún lugar, siempre tienes que saber los principios, cómo fue, de dónde fue, cómo esto, cómo lo otro, para tú poder solventarte en eso. Pero si tú no conoces los principios y apenas estás metido en las cosas de lo último, ¿quién sabe que más allá sea feo? Entonces, por esa es la razón que nosotros debemos de estar en este tiempo conociendo los principios. Y este domingo maravilloso, tú vas a conocer los principios de lo que eres tú, de lo que tienes que ser tú, de lo que soy yo, de lo que somos todos nosotros. Entonces, por eso la Biblia dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Jesús había dejado, 11 porque uno se había asesinado, era el traidor, entonces eran 11. Pero dice la Escritura que no podían quedar 11, entonces eligieron al sucesor del traidor. Entonces, una vez elegido, empezaron a predicar, a llevar el mensaje. Y dice la Escritura que la mano de Dios, eso ponlo muy en cuenta en tu corazón, y la mano de Dios hacía milagros, prodigios y maravillas a través de los apóstoles. Eso, por favor, que te quede muy grabado en tu vida. Hay muchas personas que dicen, yo hago milagros, yo sano, yo restauro, yo echo fuera demonios, yo. ¿Sabes? Sí y no, porque la Escritura dice que la mano de Dios es la que hacía milagros y señales apoyando la predicación del Evangelio. Entonces, no hay que quitarle la gloria a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. De repente, tú, amado hermano, has hecho milagros por la mano poderosa de Dios. No digas, yo soy el capo. No, por favor, nunca. Tienes que decir, Dios ha utilizado mi vida, Dios utilizó mis manos, Dios utilizó mi boca, para que este milagro sea hecho en el nombre poderoso de Jesús. Estas personas, los 12 apóstoles, habían estado muy respetados en ese pueblo. Había gran temor. Cuando la Biblia habla temor, no habla del miedo, del terror, habla del respeto, habla de la admiración de esas personas, porque estos se ganaban el favor, porque estos hombres sanaban enfermos, resucitaban muertos, hacían andar paralíticos, alimentaban también a personas, porque Jesús les había dicho, y mayores cosas que yo he hecho, ustedes la van a hacer. ¿Y eso por qué? Porque yo voy al Padre, dijo Jesús, y de allá yo voy a estar con ustedes haciendo milagros tremendos. Entonces, esa fue la razón por qué en ese pueblo las gentes miraban cómo se hacían terribles milagros, poderosos milagros. Entonces, vamos al segundo plano. En el versículo 44 dice, y todos, ahora está hablando de todos los que habían creído, y todos los que habían creído estaban, número 1, juntos. Número 2, tenían en común todas las cosas. Número 1, todos estaban juntos. Eran una familia. Porque la oración de Jesús siempre fue así. Padre, oro para que todos sean uno. Así como tú y yo somos uno, Padre, así también tú y yo y ellos seamos uno. Entonces no podemos estar divididos. Por eso es tan triste cuando muchas denominaciones, muchas iglesias y muchas religiones en este tiempo estamos divididos por aquí, por allá. No te metas con ese, no vayas a esa religión, no vayas a esa iglesia, no te metas aquí, no vayas allá, no escuches a ese pastor, no escuches a ese siervo, no escuches. Y entonces hay personas que andan prohibiéndoles a sus propios hermanos que vayan a visitar a otro hermano porque va a otra iglesia. Entonces, ¿qué clase de iglesia somos? Cuando la Escritura dice, y todos estaban juntos. Entonces, date cuenta, aprende a oír y aprende a entender las Sagradas Escrituras. Cuando la Biblia dice, y todos estaban juntos, ¿qué es lo que tenemos que buscar ahora nosotros? Si también nosotros estábamos en el error de no estar juntos. Entonces lo que ahora tenemos que buscar es estar juntos, pero, otra vez, pero con la verdad absoluta de las Sagradas Escrituras. No puedo estar yo junto con un incrédulo, ponlo bien eso. No es porque él diga yo soy cristiano, pero es un incrédulo, dice el Señor,
con los incrédulos no debemos ni darle la mano. Ya te enseñé el otro día qué significa ser incrédulo. Incrédulo significa que el que está en la iglesia también, pero no cree en las cosas de Dios, solamente es un religioso que va a la iglesia y está metiendo chismes, disensiones, problemas, herejías, orgías, y está haciendo un montón de cosas, pero él se dice cristiano. La Biblia dice: cualquiera que se diga cristiano y sea un idólatra, sea un asesino, ese ni las manos le den. ¿Por qué? Porque ese no es cristiano, más bien esa persona está haciendo blasfemar el nombre de Jesús en toda la ciudad o donde viva. Entonces, cuando la Biblia dice juntos, todos los que tenemos la fe, los que tenemos la seguridad de que esta palabra es Dios mismo hablándonos a nosotros, juntos con todos los hermanos y hermanas que han rendido su vida al servicio del Señor, juntos con los que viven en el reino de Dios, con los que han decidido entrar al reino de Dios, no juntos con los que viven en el mundo hoy día y en la iglesia otro día, no con esas personas. Porque esas personas no podían estar, porque no se puede mezclar el agua y el aceite. Entonces dice, y todos estaban juntos. Y escuche esto más hermoso, y tenían todas las cosas en común. Todas las cosas lo utilizaban. Nadie decía ser suyo algo, sino que todos decían, ¿puedo utilizar? Utiliza, mi hermano, es de nuestro Señor. Me acuerdo una vez que había un hermano que pedía al Señor, decía: Señor, dame un auto, Señor. Cuando tú me des un auto, yo voy a llevar hermanos, voy a traer hermanos, voy a llevar esto y lo otro. Y clamaba. Y muchas veces hemos orado por él y de repente un día apareció en su auto. Dice: pastores, miren, el Señor me ha regalado un auto, estoy feliz, estoy contento, gloria a Dios. Bueno, lo tuvo el auto. Y entonces dice: por favor, quiero que me lo unjan. Entonces ungimos el auto, se lo entregamos al Señor como una herramienta de trabajo para el hermano y una movilidad de la iglesia para que, como él decía y como dice la Escritura, lo podamos utilizar el rato que hubiera necesidad. Pasó el tiempo. Hermano, ¿puede llevarlo? No, me lo ensucian. No me lo esto. Entonces, ¿qué tal esa? Y hay mucha gente de repente así, que pide las cosas para el Señor. Otros decían: Señor, dame una casa para hacer casa de oración. Cuando tenga yo casa, Señor, ahí voy a reunir a los hermanos y voy a predicar la palabra, Señor. Y le daba el Señor la casa, recibía la casa, y cuando ya tenía la casa, hermano, ¿cuándo empezamos una casa de oración? No, que no hay campo, no hay espacio, que no se puede, que aquí, que más allá. Nunca abrieron sus brazos, le mintieron al Señor, pero el Señor no se pone enfadado, no se pone así, ¿por qué? Porque el Señor entiende y comprende, pero sabe, el único que se lleva, no digamos castigo, aunque sí, pero el que se lleva pérdida es esa persona que le miente a Dios, se miente a sí mismo, miente a todas las iglesias, a toda la iglesia, perdón. Entonces dice esta cosa, que todos hacían todas las cosas en común. Pero habían unos hermanos, otros hermanos, que habían entrado más allá inclusive. Unos que habían entrado un paso al reino de Dios. Estos otros habían entrado 2 pasos al reino de Dios. Pero estos otros, que habla el versículo 45, habían entrado de lleno al reino de Dios. ¿Por qué? Porque estos hermanos ya no solamente tenían las cosas en común, ya no solamente compartían todas las cosas, ya no solamente estaban juntos, sino que estos hermanos lo habían dejado completamente todo. Mire lo que dice la Escritura, versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Lo repartían todo. Tenían propiedades terribles. Era gente que tenía, otros tampoco tenían mucho, era algo pequeño. Pero también ellos habían entendido el mensaje de Dios. Jesús les decía: háganse tesoros en el cielo, donde el orín no corrompe ni el ladrón roba.
Entonces ellos habían entendido ese mensaje porque Jesús había ido predicando todas estas cosas, en los 4 evangelios. Entonces estos otros habían entrado de pleno al reino, habían decidido servir a Dios con todo su corazón y no querían que nada de esta vida les estorbase ese servir, ese amor, ese trajinar de lo que le querían dar al Señor. Y dice la Escritura, vendían sus propiedades y sus bienes, todo lo vendieron, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Por qué? Porque estos hermanos habían sentido el corazón de Dios. El corazón de Dios es que ninguno de nosotros sufra. Y una vez le preguntaron al Señor, porque Judas, el traidor, le dijo, ¿para qué esa perdición de botar ese perfume? Porque Marta había derramado perfume sobre Jesús antes que él fuera sacrificado. Y dice que toda la casa se había llenado de ese rico olor. ¿Por qué? Porque el resucitado Lázaro, él le había preparado un banquete al maestro. Y en su casa vino Jesús y ahí la hermana agarra y le derrama un perfume sabrosísimo. Entonces Judas le dice, ¿para qué ese desperdicio? Hubiéramos vendido eso y hubiéramos ayudado a los pobres. Jesús le dice, a los pobres siempre lo tendréis. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor mide tu corazón. El Señor mide cómo es tu corazón. Si tú en este tiempo de pandemia, de necesidad, hermano mío, en este tiempo de necesidad, tú tienes propiedades, cosas que quizás no te sirven a ti, y si lo vendes y repartes a los pobres, te estás haciendo tesoros en el cielo. Este tiempo de pandemia es para probar el corazón de los que tienen cosas, tienen dinero, tienen muchas cosas. Es el tiempo de probar sus corazones, para repartirles a aquellos que les falta. Hay mucha gente que está padeciendo hambre, necesidades. Hay muchas personas que están desesperados, no tienen dinero para una medicina, para algo. Y de repente tú tienes ahí amontonado, tienes guardado. Entonces es el tiempo de que tú puedas trabajar con este servicio que ahora el Señor quiere probar tu corazón. Y dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, estas personas entraron al reino de plano entraron al reino porque ellos ya no querían lidiar. Supongamos que esa persona era comerciante. Entonces ese comerciante habrá dicho en su corazón, si yo sigo en mi comercio, no voy a poder hacer lo que Jesús quiere que haga. Jesús me dijo, la vida no es tener riquezas de este mundo. La vida es ganar almas y buscar la vida eterna. Esa es la riqueza, esa es la vida. Entonces les dijo, cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, pero cualquiera que pierda su vida por causa del reino, ese le encontrará. Este mensaje habían entendido. Entonces, si era un comerciante, él ya no quería lidiar con la mercadería, que si se vendió, que no se vendió, que había que pagar el sitiaje, que esto, que el otro. Dijeron, no, esto aquí lo clausuro, vendo todo y le reparto a los pobres, y ahora me he decidido servir al Señor y vivir por fe. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. La Biblia dice que si yo dejo una casa, el Señor me da 100. La Biblia dice que si dejo un negocio, el Señor me da 100. Entonces ellos fueron unas personas sabias que habían oído el mensaje de Dios maravilloso y perfectamente. Entonces vendieron todas sus cosas y decidieron servir al Señor de todo corazón. Este es otro grupo, date cuenta, es otro grupo. No todos vendieron, sino dice, algunos vendían sus propiedades. Versículo 46. Y perseverando unánimes. Ahora ya es todo el grupo. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Dile al que está a tu lado, es cada día, no es los domingos. La iglesia primitiva
No se congregaba 2 horas en el domingo y luego otras 2 horas al domingo. No, no, no. Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. En el templo, en el templo, en el templo. Perseveraban unánimes. ¿Sabes qué es perseverar? Continuar y continuar y continuar. En la vida hay tentaciones. Me da flojera ir a la iglesia, me da flojera leer la Biblia, me da flojera. Sí, a todos nos da flojera. ¿Por qué? Porque somos carne, vivimos en este mundo. Hay tantas tentaciones. El Señor dice, aquí los envío como ovejas en medio de los lobos. Padre, te pido que los guardes, que los cuides, Señor. No los saques del mundo, sino los estoy enviando al mundo. Te pido que los guardes y que los cuides. Así como me guardaste, me cuidaste a mí, así te pido que los guardes y los cuides a ellos. Entonces esa es la razón. Nosotros como seres humanos somos carne y tenemos tentaciones. Por eso dice, perseveraban. Ahora, ¿por qué esta gente le era más fácil ser cristianos natos, ser cristianos puros? ¿Por qué? Porque todos los días perseveraban unánimes en el templo. No una vez a la semana, o de repente no una vez cada 15 días. Dile al que está a tu lado, ¿cuánto tiempo tú paras en la iglesia? ¿Cuánto tiempo tú estás en las cosas del Señor? ¿Cuánto tiempo tú estás viviendo en las cosas de Dios? Entonces, amados míos, la Biblia dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso esta gente era poderosa en la palabra, porque todos los días oían palabra de Dios y tenían fe en Dios. Esa es la razón que esta iglesia era poderosa, por eso se movía de una forma extraordinaria el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estas personas todos los días estaban, bienvenido amado Espíritu Santo, sí Espíritu Santo, todo el día. Lo que alimentaban estas personas no era su carne, no era su ego, no era la moda, no eran las cosas de esta vida, sino que ellos alimentaban el Espíritu, alimentaban su Espíritu con la palabra, con la comunión, con el amarse los unos a los otros, con obedecer los mandamientos del Señor. Se amaban los unos a los otros, se perdonaban. Entre ellos también había discusiones, pero luego se acordaban del Maestro. Cualquiera que odia a su hermano es peor que un asesino. Así que entonces, perdóname hermano, sí, perdóname. La Biblia dice, oren unos por otros para que sean sanados unos a otros. Entonces, eso es lo que practicaban. También había problemas, pero ponían en primer lugar la palabra de Dios y solucionaban sus problemas no contra un pastor, no delante de un pastor, entre ellos delante del Espíritu Santo. Así que, amado mío, la Biblia dice que perseveraban unánimes. ¿Qué más hacían? Partiendo el pan en las casas. Partiendo el pan. Partiendo era compartiendo y haciendo la Santa Cena en sus casas. La muerte y la resurrección de Jesucristo. Comer el pan es comer a Jesús. Beber el vino es beber la sangre de Jesús. Hacer el pacto eterno entre el hombre y Dios. ¡Qué cosa más hermosa! Entonces todos los días, por eso que esta gente era terriblemente bendecido. Dice la Escritura, ¿y qué más hacían? El pan en sus casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Algo que tenemos que aprender en esta pandemia, que esto que estamos viendo debe de estar bien marcado en tu corazón. Hoy día, en muchos hogares cristianos, hay una escasez de alimento. ¿Y por qué será esto? Porque cuando no había escasez, tú eras escogedor de comiditas. Tú escogías, yo no como esto, yo no como este otro, yo no quiero, yo no esto, yo no este otro. Ahora, ¿sabes por qué hay escasez en tu casa? Precisamente porque esta palabra tiene que cumplirse. Porque dice que comían con alegría. ¿Sabes tú? Cuando tú conoces el amor de Dios, así sea un pan duro, con un vaso con agua, con alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque hay muchas familias que ni tienen el pan duro ni tienen agua. Se están muriendo de hambre. No han comido hace semanas, pero por lo menos Dios permite que haya un pan y un vaso de agua
para probar tu corazón, para enseñarte a ti, para enseñar a toda la familia. Por eso siempre los papás deberíamos de haber enseñado a nuestros hijos, que muchos hijos dicen, yo no como esto, ay que no coma, ay que no esto, ay que no esto, eso es mala educación. Había que enseñarles bien, y eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Imagínate, tantas personas, hermano, era una gran multitud. Ahora mira, en esa gran multitud había gente que a unos les gustaba locro, al otro le gustaba churrasco, al otro le gustaba chorizo, al otro le gustaba qué sé yo, sus diferentes comidas. Y de repente ese tiempo los diáconos en las ollas comunes habían cocinado lagua para los paseños, locro para los cambas. Imagínate, ahora, ¿qué vas a hacer? Alguien va a reclamar, a mí no me gusta la lagua, no voy a comer. No era así. Yo no como locro. O el otro dice, yo no como cebolla. Te están hablando, hermano. Yo no como cebolla. Con cebolla no como. ¿Cómo es eso? Ahora, con alegría y sencillez de corazón. Con alegría compartían el pan. ¿Sabe por qué? Porque estas personas habían entendido, habían comprendido que el pan que está sobre la mesa, Dios lo envió con todo su amor, con todo su cariño y con toda su gracia. ¿Qué tiene que hacer el que recibe el pan? Tiene que ser agradecido. Dile al que está a tu lado, tienes que agradecer. Eso es lo que pasa. Agradecido. Por eso a mí me da rabia cuando uno de mis hijos me dice, no me gusta eso, no quiero eso, no me gusta eso. Me dan ganas de darle una cimbroneada y hacerle comer por el hocico todo lo que no le gusta. Esa es la realidad, ¿sabe? Yo fui enseñado así. Mi padre era así. Cuando decíamos, no nos gusta eso, le decía a mi madre, va a cocinar todos los días eso. Y entonces cocinaban todos los días y comían hasta que aprendimos a comer. ¿Por qué? Porque mi padre no era cristiano, ni mi madre tampoco, pero ellos nos enseñaban. Otros no tienen ni siquiera para comer eso y tú estás despreciando eso. Ahora te voy a enseñar a comer porque algún día de repente tú vas a comer todas esas cosas. Me estaban enseñando porque me amaban. Me estaban enseñando porque me querían. Pero en ese tiempo yo no entendía eso, no entendía. Yo lo tenía por malos, pero era el amor de padre y madre que nos estaban enseñando a aprender a comer de todo lo que se pone sobre la mesa. Gloria a Dios, diga. Aleluya. Entonces, hermanos míos, con alegría y sencillez de corazón. Eso se llama ser sencillo. Bien decía Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay tiempo en que vamos a estar comiendo pan duro, pero hay tiempo en que vamos a estar comiendo churrascos. Hay tiempo en que vamos a estar comiendo chuleta. Como decía nuestro amado pastor, hasta tu perro va a comer chuleta por la abundancia de pan. Y así pasa. Todo tiene su tiempo. Hay tiempos de necesidad, hay tiempos de escasez, hay tiempos de abundancia. El apóstol Pablo decía, en todo estoy apercibido. Sé vivir en la abundancia como sé vivir en lo que no hay. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Terminando, amados míos, terminando. ¿Qué es el final de todo? Ahora que estamos dentro de nuestras casas en este tiempo de pandemia, en este tiempo de encierro. Note usted que estamos aprendiendo que debemos de vivir juntos, debemos de vivir alegres, debemos de compartir todo. Y la comidita que haya, debemos nosotros de dar gracias a Dios, que eso es lo que el Señor nos ha provisto. Y terminando entonces este mensaje, debemos de continuar. Versículo 47. Dice la Escritura, alabando a Dios. ¿Ah? Alabando a Dios. Dile al que está a tu lado, alabando a Dios. No haciendo comentarios, ¿dónde está que Dios no está aquí? Que por qué Dios no permite, que por qué Dios no permite que tenga cama, que me permite que duerme en el suelo, que aquí, que más allá. Eso no se llama alabar, eso se llama maldecir. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alabando a Dios.
por todo. Hay que alabarle a Dios por todo. Mandaron un mensaje donde un padre le comenta a su hijo. El hijo le pregunta: papá, ¿por qué Dios permite todas estas cosas? Que haya la pandemia del coronavirus. El papá le dice: más bien hazle tu amigo, porque gracias al coronavirus yo tengo tiempo para hablar contigo. Cuando no había esta pandemia yo no te podía hablar porque yo iba a mi trabajo, volvía, tú ibas a tu universidad y volvías, apenas nos mirábamos, apenas hablábamos, y ahora gracias al coronavirus estamos 40 días conversando, hablando, charlando, viviendo, comiendo juntos en familia. ¿Por qué no le ves el lado positivo? Dios lo permite, Dios lo tiene todo controlado. Pero papá, hay mucha gente que se está muriendo. Sí, le dijo el papá, hay mucha gente que se está muriendo, pero es la gente que no quiere aceptar a Jesús. La gente que rechazó el Evangelio, la gente que creía que las cosas que ellos hacían eran más poderosas que cualquier cosa. Pero date cuenta que los hijos de Dios, los hijos del reino, estamos felices y contentos disfrutándolo. Ahora dice la Escritura, nosotros por eso tenemos la confianza y la fe puesta en el autor de la fe, Jesús. Esas personas tenían puesta su confianza en el dinero, tenían puesta sus confianzas en sus ejércitos, tenían puestas sus confianzas en los caballos. Ahorita nada de esas cosas sirven. Lo único que sirve es tú y yo, nuestra confianza en quien la habíamos puesto. Así que qué bendición más grande, amado. Por eso dice la Escritura que nosotros debemos de alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios todo el tiempo. Alabar a Dios en cada momento, en cada lugar. Alábale con todo, con címbalos. El Salmo 150, léetelo y apréndelo y ponlo en práctica ahora. Alabad a Dios con todo. Una lata, no tienes una lata, polón, te alabo. Empieza a alabar a Dios con todo tu corazón. Sabes, cuando todas estas cosas tú hagas, hermano mío, cuando todas estas cosas tú hagas, la protección de Dios viene sobre toda tu vida. La protección de Dios viene sobre toda tu familia. La protección de Dios viene a cubrirte y no habrá mal que te pueda tocar a ti y a tu casa. No habrá problema ni circunstancia que tú no puedas salir. ¿Por qué? Porque fuiste probado. Estamos en el tiempo de la prueba. Por eso decía la Escritura, y pónganse toda la armadura de Dios para que podamos soportar en el día de la prueba. Estamos en el día de la prueba y estamos con la armadura de Dios y por eso estamos alabando a Dios con todo nuestro corazón. ¡Gloria a Dios! Y terminando, amado, dice la Escritura, y teniendo el favor con todo el pueblo. Hoy más que nunca debemos de portarnos mejor que antes con todo el pueblo, con esa vecina que te hace problema, con esa mala señora o mal señor que te hace líos, que siempre te está y tú guardabas rencor en tu corazón. Y tú muchas veces utilizabas la palabra que el diablo descienda un rayo sobre esa señora y se muera de repente. Estoy haciendo un chiste, o de repente lo has hecho, no sé, pero de repente todas estas cosas pasaban. Pero ahora tú tienes que tener favor con todo el pueblo. Ayudarse unos a otros, cooperarse, ayudarse mutuamente. Y en la oportunidad que tú tengas, predicarle el Evangelio con algo. No vas a llegar con las manos vacías ante tu enemigo. Ahorita de repente tu enemigo está sufriendo necesidades que tú no te imaginas. De hecho, porque la Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago. Y sabes que Dios te venga. Pero ahorita no te alegres ahorita. No digas, bien hecho, ay, me alegro. Ay. No digas así. ¿Sabes qué tienes que hacer ahora? Agarra algo y llévale y muéstrale tu cariño. Y dile, siempre te he amado, siempre he orado por ti para que tú puedas ser salva así como nosotros. Mira, a nosotros Dios nos ha bendecido y no deja que pasemos hambres. Ahora te hemos traído de lo que nosotros tenemos para que te sirvas.
Entonces, esa actitud es lo que el Señor ahorita está abriendo las puertas para que tú puedas alcanzar a tus enemigos. ¿Sabe qué dice la Escritura? Dios pondrá a tus enemigos a tus pies. Este es el momento. Y entonces, dice el Señor, por esta razón que vas a hacer, por esta razón, por esta acción que vas a hacer, que vas a ayudar, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Hoy estamos con ese acometido. Hoy estamos con esa esperanza. Hoy tenemos que trabajar con esa dirección. El Espíritu Santo ahora está queriendo utilizar tu vida. Tú eres hijo del reino, tú eres hijo del rey, eres hijo de Dios y ahora el Señor quiere que muchas personas sean añadidas. ¿Cómo van a ser añadidas, pastor? Tienes que alcanzarles con el Evangelio y el Señor los va a añadir a la iglesia. Hoy hay mucha gente con mucho sentir en su corazón que están desesperados, necesitan una ayuda. No aprietes tu mano para no ayudar. Si tú tienes, abre tus manos y empieza a dar a los que más te han hecho daño. Porque la Biblia dice, vence al mal con el bien. Y tú sabes el bien, yo sé el bien, nosotros sabemos el bien. Ellos conocen el mal, pero no conocen el bien. Pero tú y yo que conocemos el bien, pues vamos a hacer esto. Cualquiera que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado, dice el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Gracias por este mensaje. Gracias por abrir, Señor, nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tú nos has dado la oportunidad de estar dentro de nuestras casas, meditando, pensando y aprendiendo. Gracias, Padre, por habernos abierto los ojos. Gracias, Padre, porque pones de nuestros vecinos a gente que nos ha hecho daño y que podemos ahora alcanzarles algo porque vemos sus necesidades. Gracias, Padre, porque tú permites, Señor, que esta palabra nos sea revelado a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque mientras hay vida, hay esperanza. Gracias, Padre, por la sanidad de nuestros cuerpos, Padre Dios. Gracias, Padre, porque todavía vivimos por la familia que estamos reunidos. Ninguno, Señor, de nuestros hijos está padeciendo enfermedades ni todas esas cosas. Es porque tú nos estás protegiendo, nos estás guardando de esta pandemia que ha sido echada al mundo, Señor. Dios, te damos gracias por todo lo que has hecho en el nombre de Jesús. Y si usted este momento escuchó la palabra y comprendió el mensaje, quiero que usted repita así. Diga, Señor Jesús, yo te recibo en mi vida como mi Señor y mi suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Señor, abre ahora tus manos sobre mi vida y recibo de parte de ti tus bendiciones, Señor, y anota mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Renuncio a todo lo que yo hacía antes y de aquí para adelante voy a buscar el reino de Dios y su justicia en el nombre de Jesús. Padre, bendigo sobre esas personas que han hecho su oración. Dice tu palabra que desde este momento pasan de muerte a vida. Señor, declaro sobre ellos esa protección que tanto anhelan porque tú se los prometiste. En el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén. Amados míos, el día de mañana, si Dios nos da vida todavía, vamos a continuar el estudio del reino de Dios y su justicia. Estas 2 noches anteriores no hemos podido enseñarles por problemitas que había de acuerdo a un problemita. Así que lunes empezamos nuevamente, así que prepárense los que están llevando el mensaje. Vamos a seguir avanzando en el conocimiento del reino de Dios y su justicia. Hermanos de la iglesia, los amamos, los bendecimos y a todos los que se han conectado, un abrazo grande, un saludo grande. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus vidas con el mensaje
mensaje no de nosotros, sino de Dios, del reino y su justicia, la paz de Dios.